había un magistrada. contrato de medios a propósito de lo que estabas comentando, Ajá. de una supuesta publicación en una revista europea. ¿Qué tal? En Francia. Dos ¿De Manuel? publicacioncitas en una hoja, ¿no? Eso era eso En fue euros. 48,800 euros. ¿De Manuel? No, de No, de Giles. Jesús. De Giles. Y ese, Pero no ese sería puso- del grupo. Pues es que teníamos un chorro Los de Giles. europeos. Los en la Son de Giles. Jutepec. Pero, Ah, ajá, son de y Jutepec. bueno, Nadia. Para se han estado pagarla, ¿no? Nadie, ¿Mande? teníamos un Ahorita es chorro buen de... momento para pagarla. No, ya. El Teníamos euro está... No, trabajo. claro, y No, fue no, lo que pues ya. hicimos. A Ya 19. nosotros Pero es estamos que- en el juicio y pagamos. Es que en ese tiempo teníamos cantidad de europeos aquí en No, las sí, calles. claro. Muy bien. Pero además Muy bien. se llevaban los la, chinelos la. allá a bailar en el Louvre y esas cosas. No, Ajá. ese era... En el ese eran Moulin los Rouge. Yañez. No, pero también esto fue parte de la promoción de Cuernavaca allá. Allá. En Francia. Wow. En la Torre Eiffel te podías encontrar. La Tour Eiffel. La Tour bugambilia. Eiffel. La Bueno, bugambilia. de No es ese la asunto Torre se han Eiffel, pagado es la cerca de Tour 11 Eiffel. millones. Y O porque sea, además ese wow. tipo de las deudas, obras de drenaje, de Que eran pavimentación. donadas. No, Ah. yo digo las deudas. Todos los alcaldes o todo el mundo las va Deja. pateando, las va Las- pateando, las va Que pateando. pague el que Claro, viene. Y las Bueno, del- la Las famosa- obras de sí. agua potable, o sea, pavimento, Esas tienen drenaje todavía un pedo, y, las de y, Zapac. y tubería, Con la comisión. gente luego no las ve, Claro, entonces no se las claro, reconoce a las autoridades, claro. ¿no? Pero tuve la Pero deuda son con necesarias. Comisión Correcto, Federal. sí. Pero a ver, en este caso, el ver, primer Nadia. año de la administración fue muy Hace complicado. rato que no te veía primero. Buenos Muchas días. gracias, Juanjo. A mí Un me da gusto. mucho gusto verlos y pues a la invitación a participar aquí con ustedes. Gracias. Esta es ¿no? tu casa. No la ya. interrumpas. Que Hace ya 8 vi. días sí pudo hablar. Sí. Y la bien. iba escuchando, yo iba para México, te iba Sí. escuchando, güey. No, pero Sí, quería... pude platicar así ampliamente. Ya me voy. No, no es cierto. Ya me voy. No, no, ya me ¿Cómo voy, que- cabrón. cómo yo corriendo al anfitrión? No. Ya me voy. Es bien sentido el Resulta, señor, ¿no? es bien sentido. Así está, Pero la bueno, ley, así está la justicia ¿Sabe hoy, qué es? cabrón. Guante por eso. concluyendo con el tema del ayuntamiento, entonces, Nadia, estabas compartiendo. Sí, Ajá. les decía yo que, por ejemplo, de la administración pasada, Ujú. cuando se hace esa reestructuración supuesta en plena pandemia, Ujú. que se iban a dar de baja a 200 trabajadores y terminan dando de baja 450, Ujú. que también es un problemón y que lo hemos estado solucionando, ¿no? Ya se ha pagado millonadas también a los trabajadores que fueron fueron despedidos en aquel entonces, y pues al final es un derecho que tienen ellos, ¿no? Claro. Que todas las administraciones, como bien lo decías, Pepe, eso y todos los otros asuntos los habían estado pateando. El de pasa 11 años para cumplir. Que les comento de la publicación en la revista extranjera, Ujú. pues era desde la administración del licenciado Giles, ¿no? Claro, con el tiempo se van acumulando los intereses y las deudas estaban enormes, y lo que hacían era pasarlas y pasarlas y pasarlas. Ahorita en la administración del licenciado José Luis Uriostegui, lo que está haciendo responsablemente es pagar y pagar y pagar, porque no tiene caso tener deuda que te sigue incrementando Sí. y que te merma, ni haces obra ni pagas. Entonces, pues esa fue la tónica con la que se manejaban anteriores administraciones. Ahorita estamos saneando todo eso. La verdad es que los recursos que hay para ejercer en este año, pues son una maravilla, porque ya se puede invertir todavía un poco más en obra, ¿no? En cuestiones de Zapac, que es el talón de Pero además Aquiles. hay una lógica, a mí me gusta, digo, y yo creo que es muy afortunado, José Luis, de tenerte ahí en la Consejería Ay, Jurídica, gracias. mi Pepe. porque la realidad es que de Así les repente... dije Nunca a dice todas. cosas bonitas, Carlos. Así les ¿eh? dije a todas. Y menos de Cuernavaca. Te sobe después. de algunos temas de Cuernavaca en específico. En la isla. De la Quiero ver isla. en la isla. Pero no, No, está en su dile, cancha, no sí, está en su no, cancha. no, pero déjame No decirte seas que hubo un sacatón, convenio cabrón. para que se trabaje conjuntamente el tema de seguridad con Temisco. Pero no se han coordinado. No sé, bueno, pues es cuestión de sentarse a platicar y de hacer lo que se tenga que hacer, porque eso sí algo le debo de reconocer al presidente, hay que hacer las cosas, ¿no? Sobre el... Que además el convenio ayudaste mucho tú y ayudó Carlos, sí. mi tocayo, fueron los que facilitaron, porque de la secretaria no hubo mucha disposición. Pero bueno, volviendo al tema, hay temas, conflictos jurisdiccionales que alcanzan proporciones grandes, no tanto por el monto de lo que se tenga que pagar, sino por el gasto administrativo de estar atendiendo ese juicio. Claro. Y muchas veces es conveniente desde el principio allanarse y pagar la cantidad menor que tener que estar pagándole a todos los abogados del ayuntamiento a que atiendan y Cada nada más uno por de los una casos. lógica de no reconocer,
cuando a absurdas, veces ¿verdad? con una buena negociación se logran quitas y se reducen los costos de manera importante. Ese ahorro, por ejemplo, ustedes no lo están reportando, pero es un ahorro significativo. Sí, no, y muchas gracias por el comentario, Carlos, y es real. Por ejemplo, en el caso de PASA, era una deuda pues de muchos años, millonaria. Al principio fuimos, pues el juzgado federal nos obligó a pagar 38 millones de pesos. Fue perdónenme la expresión, un ramalazo llegando, pero tenía que pagarse porque las administraciones anteriores habían incumplido. Bueno, y después vienen los incidentes de liquidación, los daños y perjuicios, los gastos y costas. Y haciendo cuentas de todo eso, teníamos una deuda de ese asunto nada más del orden de los 70 millones aproximadamente. Fue necesario sentarnos a platicar con los abogados, con todos los interesados, hacer negociaciones y lograr quitas. Lo que terminamos pagando fueron 28 millones de pesos y además prorrateados, ¿no? Esa deuda se acaba en junio de este año. Así es que es una de las cuestiones que es importante. A veces no es el pleito por el pleito, sino hay que sentarse, negociar y muchas veces la gente ya quiere que le pagues, que no le estés haciendo larga su derecho, ¿no? Y esa es una cuestión que, pues bueno, ha habido una coordinación, el presidente nos ha instruido que hay que tratar de convenir en el tema de los asuntos que tenemos de otra índole. Hemos hecho lo mismo, de sentarnos a hacer convenios con los interesados para poder hacer ahorros, y esos ahorros, como bien dices, no se notan, pero es dinero que no se gasta ya en esos temas y se puede aplicar para pagar, incluso pagar otros juicios, ¿no? Sí, claro. Y así estamos haciendo con todos, estamos ahí como como la señora en la casa, ¿no? Que les tira para acá y para allá Estirando, el presupuesto para que alcance para todo. Tenemos, como bien lo dice el presidente, todavía una deuda, por ejemplo, en materia de asuntos laborales de 40 millones de pesos que nos hicieron, nos deja de laudos, ¿no? O sea, solamente laudos, porque tenemos asuntos de seguridad pública también, y tenemos todavía algunos, los asuntos herencias, ¿no? De todos son herencias, de obviamente. contratos, todos los asuntos de contratos, afortunadamente ya los tenemos en convenios. Todos estamos pagando periódicamente. Ya están en proceso de... Así es, el último pago que vamos a hacer de esos contratos va a ser en octubre de este año. Ya, Y la siguiente administración llega de José Luis limpia, Uriostegui. Sí, claro. Va a ser Por la- supuesto, por supuesto También que barberos, ¿eh? Pero yo no sí. estoy barbero, güey. Pero sí va a llegar. Nadia, el Yo tema no de tu estoy sección. barbero, cabrón. Es realista. Ajá, ¿No? exacto. Y hablando de objetividad. De la Real, obviamente, del Real tampoco, soy del Atleti, güey. yo. Entremos en materia, ya que nos dio el contexto de la noticia que daba ayer el Ayuntamiento ¿No de te gusta que haya Cuernavaca. dicho que va a continuar Hoy- el alcalde? Sí, claro, Ah, pero bueno. ella trae un tema preparado. Bueno, con Ese José. también. Hablando de- Me dijo en la orejita que lo diga, cabrón. Bueno, a mí me invitaron a que yo dé un tema que tiene que ¿Y ver. por qué me dijiste que mencione que José Luis va a ganar la reelección? Pues, porque me Cuando parece lo más. me dio el abrazo al lo verme, más me dijo en la correcto. orejita, dile que José Luis... Mira. Ha hecho muy buen trabajo. Ya no quiero hablar de la Alguien más, oposición. me, Sí. alguien más me está diciendo, no un dato, y no, Ajá. y no quiero ser barbero como dice Viri. Fueron 500 corridos, Sí, reinstalaron 180. sí. El número final fueron 320 despedidos en la administración pasada. Y José Luis Uriostegui pagará la deuda histórica El ayuntamiento. de CFE, bueno, sí, el Ah, ayuntamiento, ¿no? También. Lo paga José Luis. una deuda histórica con CFE pendiente de la aprobación de la paraestatal. Es lo que me están Es correcto. comentando. Sí, de hecho, hubo algunos reinstalados. Seguimos teniendo juicios. Nosotros tenemos un registro real de juicios de 850, más o menos 850 juicios laborales, entre los de la reestructuración y antiguos. Ok. De esta administración hemos tenido alrededor de unos 30 juicios por terminación de relaciones laborales. El resto, que llevamos a 165 de esta administración, que no es nada, tiene que ver con el pago de pensiones, por ejemplo, Ok. que también se están atendiendo. Ya a la petición estamos entrando a comités de jubilaciones y pensiones, pues para dar respuesta pronta a estas personas. Entonces Son derechos. Son derechos, al Y- final son y derechos. luego- No son concesiones ni Nada. favores, no, son derechos. Y luego no atiendes, o sea, no le das celeridad en las comisiones de Sí. prestaciones sociales, y lo que pasa es que después hay que pagarles un retractivo Ujú. mayor. Claro, O sea, claro. eso de patear el balón es una mala Sí, estrategia. sí, Muy sí. mala estrategia. Para y la que administración. Sí, Por es muy mala supuesto, estrategia. por Es un supuesto. daño a la administración pública. Es Es correcto. claro, porque en lugar de pagar, por ejemplo, decir 10, vas a pagar 100,
¿no? Pero todo por esa mala estrategia. Es decir, hay que lo pague el que sigue, que lo pague el que sigue. No, eso definitivamente muy alejado de los buenos propósitos que debe haber en un ayuntamiento. Y bueno, pues hablando de la participación del día de hoy y de la objetividad con la que nos exactamente, hablando de justicia. Hablando de justicia y hablando de reformas que tienen que ver con la ley y con la Constitución, recordarán ustedes que el pasado 5 de febrero nuestro presidente de la República lanza unas propuestas, ¿no? 20 propuestas de reformas a la Constitución. Así las difundió, así lo dijo. Ya está cambiando el rostro de Juanjo, ¿no? Ya dejé el teléfono. A ver qué dices. Ya lo veo que se busca. A ver, esta mujer. Carlitos, atento. Ay, ahora sí. Ahora sí somos equipo, sí. No. Somos equipo, Carlitos y yo. Con Andrés Manuel. Sí. Yo hablé de objetividad. Tú hiciste un compromiso aquí en los micrófonos. ¿Qué? De que si Morena recomponía el rumbo en el estado de Morelos, ibas a votar Morena. No, a ver. Vamos a escuchar a... Yo No sí, digas que Eso estamos en el mismo yo por equipo. Claudia Sheinbaum voy a votar. Vamos Lo a tengo escuchar. claro, güey. Puedes llamar al voto ahorita. Yo sí. Nadia. No, cabrón, yo voto porque me dé la gana y mira, y voto. Las- Y menos como director de un medio de Ya no tenemos tiempo. A ver, Las Nadia, que no reformas. tenemos tiempo, ya me está regañando, mira, y luego saca mis trapitos. claro. Me chantajea, cabrón. Bueno, pues regresando al punto, creo que más allá de las filias o fobias que puede haber con las propuestas del presidente, creo que debemos de ser objetivos desde el punto de vista de lo que la ley y la Constitución nos establece, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta también que estamos empezando en un proceso electoral. Claro. Y que en el proceso electoral, desafortunadamente a veces, lo que se vende al electorado no es justamente lo que coincide o checa con la ley, ¿no? Con la realidad. Con la realidad, con la objetividad y con el deber ser, ¿no? Entonces, abordando ese tema, nos dimos a la tarea de ver las reformas, Ajá. ¿no? Y por ejemplo, tenemos, y además se difundieron como que son las propuestas para reformar artículos antipopulares, ¿no? Y que vienen del periodo neoliberal. Más allá de eso, creo que tenemos que ver nuestra realidad social, ¿no? Nuestras necesidades y lo que ya establece la Constitución. Porque nos vamos a las propuestas y, por ejemplo, es reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, derecho a pensión a adultos mayores a partir de 65 años, becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, atención médica universal gratuita, que los trabajadores de familias puedan ser dueños de sus viviendas. Hasta ahí, por ejemplo, todo eso ya lo tenemos en la Constitución. Tenemos un artículo segundo y un artículo cuarto que son una maravilla, en donde se establece el derecho de los pueblos originarios, ¿no? Los derechos humanos. Los derechos, en el primero, los derechos humanos que Hasta abarca de- todo y para todos. Y la obligación para todas las autoridades, la que sea, está obligada. Entonces, partiendo del esquema en materia de derechos humanos, consideramos que la Constitución ya establece cuestiones de esta naturaleza. Es más, en el 2020 se estableció ya el esquema de becas para los estudiantes en todos los niveles educativos. Ya son cosas que tenemos en la ley. La pensión a los adultos mayores también es un derecho constitucional ya. Si se aumenta o se disminuye o se mejora o se complementa, ese es un tema aparte que va en una ley secundaria. Pero si hablamos de Constitución, yo creo que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que ha sido muy manipulada, ¿no? A lo largo así es, a lo largo de todos los años que tiene, a partir de 1917, tiene más de 700 reformas, que al final pareciera que en lugar de una Constitución tenemos un catálogo, ¿no? Y creo que a la Constitución le debemos respeto porque es el paraguas que nos ampara a todos, ¿no? Que nos protege, que nos garantiza nuestros derechos y que además nos reconoce esos derechos. Y creo que debiéramos de tomar con mucha seriedad este tipo de cuestiones, más allá de la parte electoral y de lo que viene en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los derechos de todas las personas en este país. Y sea el presidente o sea cualquier otro candidato o candidata que se atreviera a hablar del tema, creo que debe hacerlo con el respeto a la sociedad mexicana, ¿no? A todos los mexicanos y mexicanas que de alguna manera estamos en el día a día peleando todo este tipo de cuestiones. Además de estas rápidamente
reformas a las que les di lectura, hay otros temas que no son precisamente manejables en la Constitución, ¿no? Como por ejemplo el tema de los vapeadores, el tema del maltrato animal. En el tema de los vapeadores viene incluido el fentanilo. Ley de salud. Es la Ley General de Salud. Entonces, sí tenemos que hablar con objetividad acerca de estas propuestas. ¿Por qué? Porque la gente se puede quedar en el imaginario con una idea, cuando en realidad, por ejemplo, ya tenemos derechos reconocidos, estamos amparados por nuestra propia Constitución. Hay que reformar y hay que mejorar condiciones. En las leyes secundarias, por supuesto, siempre es mejorable. El tema de los vapeadores, por ejemplo, ya fue materia de análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dando razón en este sentido, porque no están regulados. Los vapeadores no están regulados y la verdad es que quienes venden y consumen ese tipo de mecanismos están en la ilegalidad, porque la Ley General de Salud también aborda el tema. Bueno de Cofepris, pues. Es correcto. Entonces ya ha sido materia de la Corte. Creo que al más final bien son temas de aplicación de la ley. Son temas de aplicación de la ley en algunos casos, y otros pues realmente pues nada más es una parte, pues como bien lo dijo el presidente con toda claridad, estamos en tiempos electorales. Y invitar solamente a quienes nos escuchan que en ese tema, que va a ser parte del programa de propuestas de la candidata a la presidencia por parte de Morena, y digo, más allá de filias y fobias, aclaro, creo que tenemos que tomar las cosas con seriedad y con objetividad, quienes de alguna manera conocemos los temas y podemos opinar al respecto. Perfecto, Nadia, muchas gracias por acompañarnos. Viri. Te mando saludos, Micaela Bocanegra, dice, qué gusto ver a Nadia en el Tesoro Matutino. Te mando besos, mi querida Vika. Sí. Gracias, Nadia, gracias, muy buenos Viri. días. Gracias, Juanjo. Saludos.